Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. Y en esta ocasión, a un Restañando el Alma muy especial, porque ya va siendo hora de que por Restañando el Alma no solamente se me escucha a mí, que tienes que estar ya hasta las narices de escuchar siempre al mismo, decir las mismas cosas. Y he pensado que en esta ocasión, que queremos hablar sobre el patrimonio, sobre todo el patrimonio histórico, pues yo creo que la persona idónea para hablar de todo esto es mi amigo Sergio, el director del Laberinto del Minotauro VK, que, como bien sabes, habla de historia, de accesibilidad, de ocio, de lucha libre, bueno, de un montón de cosas, de actualidad. Yo no sé cómo la semana le da para tanto, porque además ningún programa es al azar, ningún programa está hecho como a salto de mata, sino que todo está trabajado, milimétricamente preparado. Y bueno, pues ya ves que siento admiración por Sergio, así que, Sergio, muy buenas y bienvenido a Restañando el Alma. Buenas a todos, he de decir que soy director, guionista, presentador, hago todo en el laberinto. De todo menos azafata. Pues sí, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, pero al que haya escuchado de vez en cuando en el laberinto y al que no lo va a ver, es un tema que me pone, me encabrona, me pone de todos los colores, porque encima con todo lo que tenemos en este país bonito que tenemos, pues cómo se echa a perder y todo, es que me pone de muy mala leche. No es para menos, no es para menos, porque cuando hablamos de patrimonio... Bueno, aquí en España... sí que es verdad que nunca hemos valorado nada, ni el patrimonio, ni nuestras playas, ni nuestros montes, ni siquiera la idiosincrasia de cada pueblo. No valoramos directamente. Todo lo de fuera nos parece muy bueno, nos parece increíble, y lo de aquí, pues como es de aquí, lo tenemos aquí todos los días al lado, pues no le damos ese valor. Pero al final, si hablamos de patrimonio histórico, es que esto se multiplica. Se multiplica porque yo, fíjate, cuando estaba documentándome para llevar adelante este episodio, tenía miedo porque decía, a ver dónde acudo, además para llegar a una información fiable, pero es que me he dado cuenta que esto es como pegas una patada a una piedra y salen 70 casos de patrimonio que está en desuso o que se utiliza mal o que directamente no se utiliza. ¿Tú qué opinas de todo esto? Porque yo te he escuchado muchas veces en el laberinto y la verdad, los casos de los que has hablado son para rasgarte, ¿eh? Es que esto empezó prácticamente en el siglo XIX, principio del siglo XX,
si el que viaje un poco a Estados Unidos, no hay trozos, hay iglesias románicas de España prácticamente enteras, no solo en museos de Estados Unidos, en casas privadas. La gente venían aquí y claro, como aquí, como dices tú, nunca se ha valorado el patrimonio de ninguna época prácticamente, y venían aquí a muchos pueblos sobre todo, y venían, oye, te doy esto, por tanto, y se llevaban cuadros, se llevaban iglesias, es que iglesias enteras hay en algunos museos y casas particulares de Estados Unidos en un jardín. Paseas por un eso y de repente te encuentras una iglesia románica y dices, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Y tal. Entonces, esa dejadez que hemos tenido siempre, que la hemos arrastrado siempre, y tal, y hasta prácticamente muy pocos años, las leyes de patrimonio que se han hecho un poquito más duras, pero duras, vamos. De aquella manera. Claro. Es que para mí cargarte cosas que no son reemplazables, porque hay un yacimiento romano, prehistórico o de la época que sea, o un bien, es que no es reemplazable eso no hay manera de reemplazarlo. Entonces, poner penas de hasta 3 años de cárcel, que nunca se cumple cárcel, porque normalmente nunca van a la cárcel esta gente, pero es que a mí me parece una tomadura de pelo. Pues, me lío a martillazos con la dama de Elche, que por cierto, en algunos museos mucha seguridad y tal, pero en el museo arqueológico tú puedes entrar con un martillo, porque no te revisan en algunos museos, que también es parte del patrimonio histórico, no te revisan qué llevan ni nada. Eso sí, como lleves algo, una mochila con un agua y tal, ya te miran, pero como lleves un seco tal, puedes llevar perfectamente escondido algo en la chaqueta, un martillo o unas tijeras, te las sacas, te pones a destruir cosas y ya está. Y yo creo que en tanto en museos como en yacimientos debería haber los típicos arcos para detectar metales y cosas, para que no metan cosas raras, porque luego pasa lo que pasa. Pero sí, es que en este país eso se ha dejado muy mal, o sea, es que de verdad. Porque no se valora, Sergio, o sea, no se le da el valor que de verdad tiene. Sino, mira, yo tengo un amigo que ahora mismo está en Egipto, que está trabajando de arqueólogo, y ese amigo me decía que para él el mayor problema, más allá incluso de los gobiernos, de la Diputación, de los ayuntamientos, que es un gran problema todo eso, pero más allá, parte de la solución al patrimonio histórico estaría en que todos y cada uno de nosotros tomáramos ese patrimonio como algo nuestro, como algo que tiene valor, como algo. Además, fíjate, valoramos mucho los vascos lo que hay en Andalucía, los andaluces lo que hay en Euskadi, los gallegos lo que hay en Barcelona, pero lo que tenemos nosotros en nuestra propia tierra no le damos casi valor. Y yo creo que ese es un gran problema, porque evidentemente tenemos que exigir a los que mandan pues el hecho de que, de que cuiden, de que pongan todas las medidas necesarias para que ese patrimonio se trate como tiene que ser. Pero mal vamos a andar si estamos exigiendo a los demás, si nosotros mismos no tenemos la educación de valorar de verdad eso que está ahí, que lo tenemos, que es nuestro y que forma parte de nosotros. Porque a día de hoy, a mí me hace mucha risa. Yo también tengo un amigo que es arquitecto en Pamplona. Bueno, Pamplona, cada vez que tiras una piedra, sale algo. O sea, limpian el alcantarillado y ya sale algo. Y en Pamplona están muy acostumbrados a que cuando sale algo, no se dice nada, se pega una patada, se coge el camión de cemento, se descarga y eso se queda ahí. Y la obra continúa. Y todo eso, pues va en detrimento nuestro, pero como o casi nadie lo valora, cosa curiosa, porque a mí, fíjate, hay tanta gente, que además ahora están saliendo hasta debajo de las piedras, tanta gente que habla de la patria, que hablan del país, de la nación, del Cid, como si el Cid hubiese sido un adalid de algún reino en concreto, el Cid. Y luego de repente estás haciendo una obra en un subterráneo, sale una espada y lo que haces es meterle 4 tablas por encima y echas cemento. Qué curioso que por un lado hagamos como una especie de exaltación de ciertas figuras y luego cuando encontramos algo que puede pertenecer a esa época, directamente hacemos tabla rasa, limpiamos todo y que se quede ahí.
Pues sí. Te voy a poner un ejemplo. Está pasando ahora en Toledo, hablando de una ciudad por donde pasó el Cid. Pues en Toledo resulta que al lado de la estación de tren estaban haciendo unas obras y, oh sorpresa, que han aparecido unos restos medievales por debajo haciendo las obras, y el grupo político que tiene nombre de diccionario dijo, es que esto vamos a estar muchos meses valorando si es histórico, si no, habría que hacer las obras y tal y demás, si es lo que se saque algo y el resto y yo digo, pero no estamos diciendo que el valor de nuestro país, defender España, todo esto, pero a la hora de la verdad, o sea, claro. Pero también digo, esto no tiene color político, porque uno de los que hizo las mayores barbaridades en este país, que fue, no sé si tú conoces el caso, la estación de AVE de Córdoba, sí, que es eso de jugar de guardia, sí, joder. Podríamos tener uno de los mayores palacios de época romana y yacimientos, podríamos tener ahí, pero no sé quién decidió que ahí era una buena zona para poner la estación de AVE de Córdoba, se descubrieron unos restos. Y claro, en Córdoba pasa como tú dices, como en Pamplona o Zaragoza, otras ciudades. Ahí das una patada y te sale. Y si de los árabes, que si de los romanos, te sale de todos los lados. Entonces, ¿qué hicieron? Pues enseguida intentar echar cemento y construir. Y cuando hubo arqueólogos que decían, oye, ¿qué estés haciendo? Que esto, todo lo que hay aquí y tal, pues le dijeron que iban con tal progreso, que se querían cargar la ciudad, que no querían que Córdoba prosperara como ciudad, y todo ese discurso que soltan, que hoy en día a veces también lo sueltan, ¿eh? El discurso ahí y tal, y era un ayuntamiento de Izquierda Unida el que estaba, entonces te quedas diciendo, madre mía. En esto no hay colores. Ya te digo yo que en esto no hay colores. Ahora, lo que ocurre es que, claro, si tú estás gritando a pecho descubierto España, 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 y luego cuando consigues encontrar piezas que son auténticos tesoros para el patrimonio histórico español, no entra en la cabeza de alguien decir, no, pero esto lo quitan, esto nos puede dar problemas, fíjate, 8 meses la obra cerrada. Pero joder, que eso es parte de España. Es que la patria no es solamente la bandera y el pañuelito. Por eso yo digo que los políticos hay que un poquito educarles, y cuando se habla, y los arqueólogos, historiadores, no hay que decir que el patrimonio, que tal, hay que decir que todo ese patrimonio, porque luego pasa, pues si haces un yacimiento, haces un centro de interpretación, un museo, otra cosa, eso te puede atraer a turistas, a gente que lo vaya a visitar, a restaurantes, a comidas, que vayan a comer, a hacer un montón de cosas. Entonces tienes que... Oye, si yo monto este yacimiento, luego que esto se conserve, este trozo de muralla, la gente va a ver este trozo de muralla, va a ir a pasar el día, va a ir a comprar cosas ahí a la tienda más cercana, va a haber negocios, empleo y tal. Si tú les dices al alcalde del pueblo que sea, no, conserva esto porque es una cosa histórica, te va a mandar, vamos, a freír espárragos. Bueno, te darás cuenta, tú que nos estás escuchando ahora, por qué he invitado yo a Sergio a este episodio. Porque es que acaba de dar la llave maestra de cómo tienes que acercar un cierto tema a un político. Es decir, tú le tienes que decir al político todo lo que puedes sacar de esta iniciativa que vamos a llevar a cabo. No le expliques que hemos encontrado una llave del siglo IX que puede ser la de un palacio porque le va a dar igual. Ahora, si tú explicas que ahí vamos a poner un centro de interpretación, que podemos crear un punto de encuentro y un punto de visita a gente de todo el mundo para que puedan ver ese palacio que es único en Europa. Si tú eres capaz de crear eso, tienes al político en la mano, porque en cuanto le dices dinero, resultados, votos, ya es una ecuación que da igual. Porque en eso sí que estoy de acuerdo con Sergio. Da igual. El color, la bandera o el cuarto de hora que se ha levantado de la cama es lo mismo. Eso funciona. Claro, problema de todo eso, que me suele decir mi amigo, hay que llegar ahí. Es decir, tú encuentras unos restos, entonces tienes que empezar a trabajar. Y ese trabajo puede terminar en algo muy gordo o directamente pues que has encontrado unos restos pequeños, no hay más, y con eso te tienes que quedar. Y ahí es donde está el problema para
poder parar lo que se está haciendo y que te dé tiempo para poder buscar todos los resultados que tengas que buscar. Y ahí está el problema de que nadie valora esa historia, porque al final todo se convierte en dinero. Pues sí. Y no solo en sitios públicos, que yo por ejemplo he ido a León y en León fui a comer a un restaurante y luego también me pasó en el hotel y me fui al baño y tal, y de repente vas al baño y te encuentras instalado unos restos romanos ahí de la época cuando León era romana, y en el hotel igual, y claro, en muchos sitios te lo ponen en la puerta, aquí hay restos, tal, y eso joder, yo me voy, como, y cuando acabo de comer me voy y lo visito tranquilamente, cuando tal, y es un atractivo para la gente. Lo que pasa es que si en vez de eso cogemos, hacemos la obra y nos lo cargamos, mira qué local más bonito, pero bueno, que sí, que tiene su coste como todo, pero también tiene su cosa atractiva. Entonces, y eso que España, vamos, de turismo, es que si decimos otra cosa, otro país o tal, pero es que España vivimos prácticamente del turismo. Entonces nos estamos muchas veces y luego nos quejamos que si turismo de borrachera, turismo que hay muchísimo, por ejemplo, en muchos puntos de España, despedidas de soltero y soltera, que a eso se ponen a cantar, se ponen a emborracharse, un montón de cosas, un tipo de turismo de una manera, y el turismo cultural y tal, que podríamos potenciarlo más, pues claro, si te cargan los sitios que lo atraen, pues no vas a tener ese tipo de turismo. Es que esa es la clave. Totalmente, es que totalmente. Y no salimos de ahí. Es que yo esto mismo lo escuchaba cuando yo tenía 14 años, tengo 55 y estábamos en el mismo sitio. Y lo que te rondaré morena. Y luego valoramos muchísimo cuando nos vamos a Europa, América. De repente decimos, ¡ay, mira, y qué bien cuidado lo tienen! Y fíjate cómo está esto y cómo está lo otro. Si tuviéramos esto en España. Y dices tú, pero la madre del cordero, pero por favor, lo tenemos, pero no le estamos haciendo caso. Yo cuando voy a Navarra, a mí me da mucha pena cuando voy por muchos sitios y veo castillos derruidos, absolutamente derruidos, que les queda la mitad de una torre, un trozo de una muralla, y nadie hace nada. Nadie hace nada. Eso sí, si quieres que hagan algo, politízalo. Conviértete en el adalid de la independencia de los vascos o en el fuerte de la invasión castellana pura y dura. Ponte en uno de los dos y entonces igual hacen algo, pero si no consigues que eso se politice, ahí se queda muerto. O sea, es triste que por ello mismo, por el valor del patrimonio mismamente, no nos pongamos a trabajar. Que tengas que convertirlo en sello de la independencia o en sello de la nacionalidad o en lo que sea. Nunca valorarlo por lo que de verdad vale. Es que, de verdad, no entiendo. Si es que es parte de nuestra historia, es parte de nosotros, es parte de todo eso. Y claro, en muchos sitios, pues en Estados Unidos, que es un país que no es excesivamente con mucha historia, pues cosas de la guerra de independencia de los Estados Unidos, la guerra de secesión, lo tienen con un mimo, con un cariño, claro. Lo tienen guardado todo y conservado en museos claro. y aquí es que vamos, a veces da pena. Yo que he visitado muchos yacimientos y muchos sitios, hay veces que digo, pero si no hay nadie casi vigilando, aquí entra cualquiera, que a veces pasa, hace una pintada, lo destroza, se lleva lo que pasa. Si se han llevado en el Museo del Louvre en París, pues se han llevado cosas. ¿Qué pasará en un yacimiento de un pueblo de Extremadura o de Andalucía deshabitado, que van a una cueva prehistórica y pues claro, ahí se llevan o destrozan lo que quieran, lo que les dé la gana, y no te enteras. Es que hay tantos y tantos ejemplos documentados con sus informes, con sus estudios, que están declarados como bienes patrimoniales, que tienes castillos, iglesias, fuentes, esculturas, ermitas, bueno, sin hablar de cuadros, de material como vasijas o espadas o puntas de flecha, y que se han perdido o que están en riesgo de que se pierdan, o incluso, fíjate que esto era muy común hasta hace poco, que se reutilizaban. Es decir, tú tenías que hacer una cuadra o un gallinero en casa, te ibas al castillo, cogías las piedras que podías, te las subías al tractor y para casa. Y claro, que lo hiciéramos entonces, pues tampoco tiene sentido.
pero que a día de hoy, 2025, que vemos tantos ejemplos en tantos países de riqueza, no siempre la industrial, no siempre el sol, no siempre ese turismo fácil, sino un turismo más cultural, más de convertirlo en punto de encuentro por infinitas razones históricas, culturales, y que no tengamos esa vista, que nadie tenga... Es que todo es cortoplacista, ahora todo se hace para allá, para mañana, y si lo que tengo que hacer... el resultado lo voy a ver el año que viene, ¡buf! Entonces no, déjalo, mejor vamos a hacerlo y ponemos aquí una terracita y los cafés que se saquen pa'lante. No sé, es que yo creo que en ese sentido más o menos, hombre, hay más razones por las que el patrimonio histórico está como está, pero yo creo que sobre todo la falta de valor, la falta de entendimiento tanto por la parte del que va a hacer el negocio, es decir, no ver un poco más allá, como por parte del pueblo, de la sociedad, el no ver que eso es lo tuyo, o sea, que eso te pertenece. Que si encuentras un fusil de la época napoleónica, joder, que eso es un tesoro. Me da igual en cuánto dinero puedes convertirlo. Es un tesoro. Y eso es lo que yo creo que no ni hay voluntad política, ni hay voluntad a nivel social. No veo. Me gustaría que ese España se tradujera más en cosas como esta que en estar unos de un lado y otros del otro lado y todavía seguirse pegando como se pegaban en el 36. Pues sí, es que ya te digo, como dices tú, es que no, muchos ciudadanos y muchas personas, es que, pero luego vienen los de fuera, claro, con todo el turismo que tenemos y dicen, joder, pero esto que tenéis aquí, o esto que tal, que se os está cayendo, tal, es que pasa muchas veces, entonces te quedas diciendo, madre mía, es que ya digo, el tema del turismo es que es algo muy importante y lo estamos perdiendo, o sea, estamos perdiendo un montón de cosas cada año, o sea, yo he sacado hay una lista roja, pero hay una lista de cosas de este año que se han destruido, se han perdido para siempre. Solo de este año. Solo de este año me salían más de 100. Madre mía. Más de 100 de todas épocas, que aquí hay de época romana, de tal, y no es que sean zonas que no se han descubierto, que tal, no, son zonas que muchas de ellas están como bien de interés cultural, pero como cuento yo a veces en mi podcast, a veces se lucha mucho porque algo sea de interés cultural o de patrimonio y demás, pero cuando ya se hace bien, muchas veces no se le da la protección que debe, porque tú, cuando algo es bien de interés cultural, no tiene un escudo invisible que lo protege, una cúpula o algo como en la novela de Stephen King. Claro. Pues tienes que protegerlo, poner guardias de seguridad, poner cámaras, poner vigilancia, poner tal. Y hay excavaciones que si no la vas a hacer... Las excavaciones, como todo, si no la vas a seguir en el tiempo, déjala como estaba, no la publicites y tal, pero no, lo que no puedes hacer, que pasa muchas veces con yacimientos y excavaciones arqueológicas, que la empiezas y luego no hay presupuesto, no se puede, entonces eso queda a la intemperie. Y vamos, ahora cuando te estoy hablando, hablábamos antes de Córdoba, en la autovía de la Ronda Norte de Córdoba hay una liada ahora buena, porque otra vez es que no aprenden, los de Córdoba no aprenden. Han empezado a abrir una autovía allí nueva, una carretera, y han abierto una de las iglesias más mozárabes más antiguas del mundo. Está ahí, esas iglesias, otros restos también romanos y tal. Va a haber ahí un yacimiento, si al final sale adelante y tal, entonces se están peleando desde patrimonio, desde los arqueólogos y tal, con la Junta de Andalucía, con los distintos gobiernos. Aquí pasa muchas veces, no, la carretera es de tal, no sé qué, se tira el gobierno, no tal, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, la comunidad autónoma tal, depende de quién gobierne por un lado y por otro, y están ahí peleándose para ver si le dan protección, si la carretera pasa por otro lado. ¿Cómo va a pasar la carretera por otro lado? Es mejor, muchas veces es lo que pasa, es mejor destruir eso que a desviar la carretera o hacer otra cosa que se puede hacer. Entonces, y ahora que ha pasado, que ha habido unos días de lluvias muy fuertes
y les dijeron, oye, esto hay que taparlo o poner medios porque está toda la intemperie, porque están investigando para ver si eso es histórico, que ahora se está viendo que sí, hay que taparlo porque va a llover. ¿Y qué ha pasado? Ha llovido, no lo han tapado ahora, lo han tapado 5 días después de que esté lloviendo a bocajarro. Ahora claro, ahora que vas a... Cuando ya el coche se ha estrellado, lo llevas al taller, ¿sabes? Sí, eso es. Ahora vas y dices, ha sido un fallo. Claro, ha sido un error, como dice un amigo mío. Pues es que es eso, es que y hay un descuido que muchas veces dice, es que se puede hacer perfectamente, no cuesta tanto, y a veces dicen, a veces le dicen que mucho dinero, pero si tú lo mantienes, si tienes un mantenimiento de poner unos arqueólogos, un mantenimiento, eso no cuesta tanto. Lo que pasa es que cuando ya se destroza y está todo destruido, pues claro que cuesta restaurarlo y el mantenimiento y todo. Es que es lo que tiene la dejadez. Y fíjate, estamos hablando de un tipo de patrimonio, pues como de castillos, lo he dicho, de iglesias, de material, de piezas que uno va recuperando, fruto de la casualidad o la causalidad. Pero fíjate, ¿y qué pasa con ese patrimonio que es quizás más inmaterial, pero que también es patrimonio de nuestro país? Y además, fíjate, si lo tiene difícil el patrimonio físico, el patrimonio de lugares, de piezas, fíjate la cantidad de oficios que se han perdido. Digamos, las ideas, la filosofía que se ha ido perdiendo también por la quema de libros, la quema de materiales, etcétera, a lo largo de toda la historia. Todo ese patrimonio inmaterial también se va perdiendo, porque si no te interesa mantener un castillo, ya me dirás tú lo que te va a interesar mantener cómo se hacían los cestos, o cómo pescaban de no sé qué manera en el río, o cómo construían puentes o acueductos o lo que sea hace cientos y casi miles de años. Entonces, todo eso también se pierde, porque es eso, si no te interesa el castillo, no te interesa lo otro. Entonces, lo otro además, que es más, digamos, que queda más en el aire, que no son piezas, que no son... Porque tú a una persona le puedes decir, mira qué espada hemos encontrado. Y bueno, pues se puede echar para atrás, pero si yo le digo, aquí voy a montar un taller, escuela, en el que voy a enseñar cómo se hacía alfarería hace 800 años, convence tú a alguien que vas a hacer eso. Pero es que eso también forma parte de nuestro tesoro y de nuestro legado, que si el físico se ha perdido, el inmaterial ya ni te cuento lo que hemos perdido de todo eso. O sea, tú imagínate saberes, pues en la misma Córdoba, que era el centro del mundo en su momento, todo lo que había allí. Claro, todo eso, adiós, agur. Entonces, fíjate, si es duro el patrimonio normal, entre comillas, ese patrimonio que ahora te digo, pues es que además es conocimiento local, es conocimiento de tu pueblo, de tu ciudad, de tu comarca, un patrimonio intangible, pero que queda muerto y que queda desaparecido, porque la vasija todavía puede aparecer, pero ese otro patrimonio se acabó, ¿eh? Ciertos cuentos, leyendas que Exacto. pasaban de orales prácticamente y que muchos no se han puesto por escrito, pues se han perdido. Y vamos, algo que para mí es lenguaje, es algo inmaterial también muy importante, que como me escuche Ayuso me echa de Madrid, es la lengua. La lengua es algo muy importante, sus dialectos, las distintas de una localidad de otra, las palabras y todo, y es algo muy importante que hay que conservar y demás. Y hay muchas lenguas, porque todo el mundo piensa que en España solo existe el castellano, el gallego, el euskera, el catalán y poco más. Pero había muchas más lenguas en este país, había en las distintas regiones, en Cantabria, en Asturias, en Canarias. Antes de llegar los castellanos, no estaban ya ahí hablando ya castellano, hablaban otras lenguas, y todo eso sí, que había y demás, pues se ha perdido prácticamente. El guanche, por ejemplo, tenían ese idioma que tienen de los silbidos también. O sea, es que hay tanto que seguramente hemos perdido, que no nos hacemos
ni idea, ni nos hacemos cargo. Y en cambio, estamos potenciando una economía de servicios, un turismo. Mira, antes decías tú el turismo. Es que poco a poco nos estamos convirtiendo en un país turístico, pero vulgar, como todos. O sea, playa, sangría, ya no podemos decir toros, porque toros hay en pocos sitios, pero olé, y ya está. Y estamos dando de lado, potenciamos un ocio rápido y estamos dando de lado o desplazamos la atención a algo más cultural, más profundo, que seguramente la gente te va a decir, es que de hoy para mañana no va a dar el mismo dinero. Ya, no va a dar el mismo dinero, pero sí tiene muchas vertientes que nos alimentan. Alimenta la sociedad, alimenta económicamente, alimenta, como bien decías tú, que viene gente que no son los que vienen a emborracharse, ni a drogarse, ni a tener una fiesta de 24 horas y largarse, sino que son otro tipo de turismo. Además, un turismo que seguramente va a gastar más que el que viene aquí a la farra. Entonces, no sabemos ver un poquito más allá, no sabemos tener esa visión de decir, bueno, quizás de hoy para mañana no voy a ganar tanto, pero de hoy para 15 años sí voy a ganar. Si hay algo que nos enseñan los chinos, es que ellos, la victoria de hoy, la empezaron hace 50 años. No la empezaron el año pasado. Y creo que tenemos que aprender todos a que cada vez le demos más tiempo a las cosas. Y como vivimos una vida de inmediatez, de hoy para mañana, y si puede ser de hoy para hoy mejor, nos perdemos muchas cosas. Y hemos perdido mucho de nosotros mismos. Yo estoy convencido. ¿Tú cuál me dirías, por ejemplo, que para ti es el peor caso de patrimonio que tú conoces? Es que hay tantos. Es duro de elegir. A ver, uno ya te lo he dicho antes, que es el de la estación de AVE, que eso es tan... Sí, es que eso... Y tal. Y por ejemplo, en Santiponce, en Sevilla, que eso pasó hace poco, eso el año pasado se quemó una parte, pero es que lo que digo yo, si el año pasado y pasó también, bueno, este año, pasó en la mezquita Catedral de Córdoba, que solo por el nombre se empezaron a pegar la gente, digo, pero es que se está quemando la mezquita, me digo, se llama mezquita, catedral o sinagoga o se llame en chino, pero salvarla y luego ya preocupados cómo se llame, tal. Pues si la mezquita Catedral, que es uno de los monumentos más visitados de España, tiene unas condiciones y tal, guardan materiales de obra en una capilla, materiales inflamables, claro, lógicamente, luego eso ardió, dio un chispazo y ardió, y luego todo el mundo sorprendido. ¿Cómo ha pasado esto? Pues hombre, si metes en una capilla llena de cosas de madera, metes materiales de obra que pueden dar un chispazo, pues pasa lo que pasa. Si ahí pasó eso, pues ¿qué no pasará en muchos otros sitios? Entonces es eso, muchas veces hay cada caso que dice, es que hay tantos, o sea, cada cosa, pero muchas veces yo no sé qué es peor, la ignorancia o hacerlo a posta, porque cuando lo haces a posta, bueno y tal, pero cuando lo ignoras y una y otra vez y lo ignoras y tal. Pero es que hay casos. Este año hubo un caso que en una cabalgata de Reyes en Mérida pasaba la cabalgata de Reyes por un sitio que era una iglesia de la Edad Media, y no se les ocurrió otro que ponían un muñeco de estos, no sé si has visto, un muñeco hinchables como de aire, sí, y tal, súper grande. Pues el muñeco se dio contra el cable, que el cable, no sé quién, una especie de cable que estaba en la iglesia medieval, y eso arrastró al techo, las vasijas que había por debajo, hizo una destrucción, vamos, súper grande. Claro, luego dijeron que si era culpa de la empresa de la cabalgata, el ayuntamiento decía que sí, lo de la empresa, que el ayuntamiento que los había dejado pasar por ahí, pero eso ya está destruido ahí por una cabalgata de Reyes que tenía, no sé por qué necesidad había de pasar por esa calle y pasar
pasar por ahí con las carrozas y todo, destruyendo todo eso, es que a veces tenemos unas ideas que vamos, que no sé quién tiene las ideas estas. Y bueno, también hay ejemplos, y no todo va a ser negativo, hay ejemplos de que el patrimonio histórico se puede tratar bien y estar bien. Por ejemplo, en Zaragoza, claro, algo que mucha gente a lo mejor no sabe, en Zaragoza, en la Basílica del Pilar, casi todo el mundo ha estado, ¿no? Pues por debajo hay unos restos romanos que encima, esto doble punto, porque está patrimonio histórico y otra cosa que a mí tú sabes que también me gusta mucho, que es el tema de la accesibilidad. Uh-huh. Pues hay unos restos, un foro romano con un ascensor que baja a esos propios restos romanos. A mí me hace gracia que hay veces que se dice no, esto es patrimonio, no se puede poner una rampa. Y luego los restos romanos un ascensor de metros y metros. Pero bueno, me hace mucha gracia eso. Pues bajas y ves unos foros romanos con las cloacas, con el agua, con el antiguo puerto, el teatro romano, eso por debajo de la ciudad de Zaragoza, en pleno centro, y Basílica del Pilar, todo eso. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera. En Valencia también pasa que es muy cerca del ayuntamiento, hay una zona que se puede ver por cristales y tal, y luego puedes entrar, y en pleno centro de la ciudad, o sea que se puede hacer. Uh-huh. Otra cosa es que se ponga interés y tal, pero hay muchos modelos de hacer ese tipo de arquitectura, de centros de interpretación y todo. Lo que pasa es que como hay tantos ejemplos de que se ha hecho tan mal, claro, es que madre mía. Yo diría, esto del patrimonio histórico se ve como un valor nacional. Pues en teoría sí, porque hay una ley, la he apuntado, la ley 16/1985 del patrimonio histórico español, que reconoce los bienes que constituyen el patrimonio cultural español, sus funciones y la responsabilidad social. La ley existe, ¿vale? Pero sí, existe. A la hora de la práctica, pues es lo que te digo, muchas veces, en el mejor de los casos, porque yo sé que hay mucha gente que está en contra de esto que decimos, ¿no? Es decir, el patrimonio gestionarlo como bien turístico, como una atracción, incluso como un activo financiero, y no tomarlo como patrimonio vivo de la ciudadanía, de la sociedad. Pero es que, claro, hay que ser, digamos, realistas. Yo a día de hoy no creo que se pueda convencer a la sociedad española de que todo lo que es patrimonio histórico es un valor para nosotros, sino que tienes que agarrarte a figuras que le van a dar esa especie de potencia o de defensa, como puede ser el turismo, como puede ser el dinero, que ya sé que no es lo mejor, pero es la única manera que yo encuentro ahora mismo para darle ese valor al patrimonio y que la gente empiece a respetarlo. ¿Tú crees de verdad que en España... te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Tú ves que en España la idea de patrimonio en la sociedad, no tanto en los políticos, sino en nosotros, va a mejor o va a peor? Yo creo que va a peor. Ya me has matado. Porque cada vez se ven más casos de que de repente se ha descubierto, de lo que dices tú, una obra. Bueno, campos de cultivo también ha pasado. También. De repente han pasado la manguera por un yacimiento. Y esto este año ha pasado ni en un sitio, ni en dos, en tres. Hubo un caso también, este caso, es que hay cada caso, que en un sitio, con ayudas de la Unión Europea, dieron para hacer una especie de cultivo determinado, para plantar, no sé si era olivos o otras cosas, a plantar algo ahí, pero claro, no se dieron cuenta que ahí donde plantaban y donde todo eso pasaban los tractores, había un yacimiento. Claro, el yacimiento, la cosa es que también tenía fondos europeos. Lo que digo yo, ahí no se chocaban ahí no llega un ese en plan, oye, no vamos a dar la ayuda a esto, que ¿sabes? Es que hay cosas que tienen lógica, pero dicen, madre mía, o sea... Yo me acuerdo de dos agricultores que terminaron pegándose con una azada, los dos, en plan caballeros Jedi, porque a uno le habían aparecido estaba arando el campo, salieron allí unas cerámicas, se dio cuenta el sobrino que iba por detrás del tractor, y el sobrino, pues que tenía un poco más de sensibilidad que el tío,
llamó a la Guardia Civil lo vio, uno se dio cuenta que aquello podía ser importante y llamaron pues a la organización competente, etcétera, y se dieron cuenta que eran vasijas de la época romana, ¿vale? Bueno, eso fue en un terreno. En el terreno de al lado, el señor, cuando vio lo que... Porque claro, en cuanto encontraron eso, empezaron a excavar y se dieron cuenta que allí había un yacimiento importante. ¿Eso qué trajo? Dinero de Europa. Dinero de Europa que subvencionó el que la gente estuviera trabajando en ese yacimiento. El señor del trigal de al lado decía, en mi campo también hay. En mi campo también hay. Lo que pasa es que yo no le di importancia y pasé el arao por encima y se han roto. Sí. Dice, pero lo hay. Madre mía. Y el otro, que se creía que si la gente que estaba estudiando su campo se pasaban al otro, iban a hacer que a su campo Europa ya no le diera más dinero, se empezaron a enzarzar el uno con el otro y meses después acabaron en el hospital porque los dos habían cogido una azada y se habían dado de tortas el uno al otro. Joder. Para que veas. O sea, madre mía. Quiero decir, es que, de verdad, que es que incluso ese patrimonio, al final, te puede generar ingresos por parte de Europa. Que la gente no lo ve. Que somos cortoplacistas a más no poder. Y yo me acuerdo, además, yo los conozco a los dos. Y se dieron con las azadas porque uno le habían dado el dinero y el otro decía, a mí también, que está al lado y seguro que hay, y el otro decía, coño, que me quita el bocadillo. O sea, es que, de verdad, todo lo convertimos en dinero. Todo. Y en este caso, más todavía. Y yo, sinceramente, cuando me planteo hablar... Mira, me pasó una vez, pero para que veas, voy a un restaurante, Guadalajara. Entro y veo una espada, la mitad de una espada, la empuñadura y parte del filo, estaba medio roto, pero parte del filo hasta la mitad, al entrar en el restaurante. Y claro, me llama la atención porque digo, madre mía, ¿qué es eso? Y entonces el gerente me dice, eso es una espada del siglo XI, que la encontraron en el subterráneo donde está el garaje en los coches. Y dices tú, sí, pues me parece impresionante. Y yo me pregunté, pero si eso es así, ¿por qué este señor tiene esa espada aquí? Debería estar en un museo o en algún lugar que esté totalmente preparado para poder tener piezas de ese calibre. Pero no, tú entrabas y al lado donde te dan la cita para que puedas entrar al comedor, pues estaba la espada allí. Y entonces estuve toda la comida dándole vueltas a eso y decía, ¿por qué eso está ahí? Y a la salida dije, pues le voy a preguntar, es que no me aguanto. Y le digo, oiga, ¿y cómo es que ustedes tienen esta pieza tan importante? Porque a mí era una maravilla, yo me la hubiera llevado a casa. Y me dice, no, es que lo tuvimos que hacer así. Nosotros encontramos la pieza y dijimos, uy, ¿esto de cuándo es? Y dijimos, mira, sacamos la espada y una vasija, dice, aquella que está allí. Digo, y luego ya enseguida echamos el cemento porque si no, nos fastidian para 2 o 3 años la obra, Made in Spain es eso. Claro, es que contra eso, ¿cómo luchas, Sergio? Es muy difícil. Es que es imposible. Es que es imposible. Y lo peor, vuelvo a repetir, es que nadie lo tomamos como algo nuestro. Yo cuando te escucho en el laberinto y te veo indignarte y te veo cabrearte de verdad otra vez, según lo vas diciendo te vas cabreando otra vez, pero yo entiendo que todos deberíamos de hacer eso. Y yo te veo a ti, no le veo a la gente cabrearse porque alguien haya dilapidado. Ojo, y no hemos hablado
de las personas que van a un yacimiento, roban lo que hay y lo venden en el mercado negro. Sí. Los llaman, no sé si sabes cómo los llaman, que los llaman piteros. Ah, pues mira, no lo sabía. Porque claro, van con la maquinita, el típico detector de metales y demás, y pita. Entonces les llaman piteros y es que estos, claro, van con unos equipos y con tal para detectar metales, para detectar otras cosas y se meten en algunos sitios y tal. Claro, la cosa es que muchos de ellos descubren sitios donde no se sabía que había restos, yacimientos y tal, con eso que van. Porque muchas veces las autoridades pueden pensar que hay, o pueden pensar los arqueólogos y demás, pero que lo que no hay medios para investigar, porque en este país ya sabemos que investigar, que eso ¿para qué? No, ¿para qué? La educación, la cultura y la sanidad, eso es de pobres, eso ¿para qué? Sí, no, eso para otro. Para otros. Entonces se meten ahí y ¿qué pasa muchas veces? Que cuando se mete un pitero de estos, no es solo lo que se roba, es que cuando no es un arqueólogo, entonces muchas veces. Que bueno, hay hasta arqueólogos que expolian, pero también, bueno, ese es otro tema. También, pues llevan y se llevan lo primero que... Las monedas, claro, no se van a llevar una vasija o no se van a llevar un arco de flecha, por ejemplo. Uno de los casos más flagrantes que ha pasado en los últimos años, incluso décadas, la batalla de las Navas de Tolosa, en la que hablamos en ese podcast que estuvimos sobre la Reconquista. Pues toda esa parte que hay no se puede excavar tanto porque es parque natural y demás, pero los piteros, las normas que tanto respetan arqueólogos, autoridades y tal, ¿tú crees que esta gente la va a respetar esas normas? Pues entonces se han ido con máquinas y claro, ¿qué han hecho? Que se han llevado trozos que había de moneda y otras cosas, pero los trozos de flechas o lo han destruido, lo han dejado en otro sitio, claro, van cogiendo cosas, las quitan. Entonces, para el arqueólogo es elemental saber cómo están colocadas las cosas. Entonces, es algo elemental para el arqueólogo y también para el historiador. Cómo está una vasija, cómo está la casa, qué había en tal sitio, para una batalla también, dónde estaban los de tal bando, tal. Si tú llegas a un pitero y lo destruye todo, o se lo lleva o lo cambia de sitio, claro, ¿qué hace? Lo desentierra, coge lo que a él lo va a vender en el mercado negro. Bueno, están los que lo venden y luego están que esto se ha encontrado cada año en España. No te puedes imaginar todos los trasteros y todos los garajes de cosas de arqueología, de prehistoria, de edad antigua, de edad media. Por ejemplo, volvemos otra vez, parece que tengo yo algo en Córdoba, pero en Córdoba todos los años salen un montón de casos, en otros sitios también, de garajes enteros llenos de esculturas romanas. Y dices, madre mía, pero ¿cómo tiene esto en el garaje? A veces, ¿qué pasa? Que alguien se chiva, en plan, el típico vecino que te enseña de tal, y tú dices, pero este señor, ¿cómo tiene eso ahí en el garaje? Pero es que es eso, hay muchos que lo hacen a posta y lo hacen lo que es... A ver, normalmente estos piteros lo hacen o por ganancia o por tenerlo ellos. Normalmente esta gente no destruye por destruir. Luego lo destruye porque no son profesionales y no saben cómo conservarlo y cómo dejarlo bien, pero muchas veces eso. Lo que pasa también, muchas veces se abre un yacimiento. El yacimiento sabe para investigar, el ayuntamiento de turno o el ministerio tal, no se le ha acabado el dinero porque hay que gastarlo para otras cosas, para coches oficiales, para viajes y tal. Para yacimientos no hay, pero los políticos sin comer no se quedan, ¿no? No fastidies. Pues se acaba el dinero y claro, eso no lo dejan protegido muchas veces, o lo dejan en la intemperie. Entonces llega el pitero y dice, ahí va, esta es la mía. No hay casi muchas veces ni seguridad. Llega lo que está ahí por excavar, llega con el detector, esto para mí, estas monedas, este no sé qué, tal, esto no me vale, lo tiro para otro lado y hacen un destrozo. O sea, que no solo lo que se llevan, es el destrozo que hacen en todos los sentidos. Y hay bastantes, parece que no. A mí, otra cosa que me pone negrísimo son los medios de comunicación, porque dicen, arqueólogo amateur o arqueólogo que hace eso en su tiempo. No, eso es un expoliador o un delincuente o tal, pero eso no es un arqueólogo amateur, es alguien que va con un detector de metales y se lleva lo que puede. O sea, es que llamar arqueólogo amateur o tal que hace eso por hobby, o sea, de verdad, ¿no? O sea, es que de verdad ponemos a veces uno y eso a veces las hay tibias, y encima, ¿tú crees que la Guardia Civil y demás a veces no los encuentran quién ha hecho eso y tal? Y para mí eso, hasta 3 años de cárcel, y como digo, nunca se cumple, casi nunca, es que me parece muy poco.
un yacimiento romano o un yacimiento prehistórico que nunca se va a poder poner otra vez esos restos como estaban, pues está destruido ya para siempre. Es que para mí, llámame de radical o lo que sea, pero para mí les ponía unas penas mucho más gordas, porque es que y luego, bueno, las multas tampoco te creas. Aparte de una multa, ¿qué vas a hacer con esa multa? Porque ¿qué vas a hacer? ¿A comprar otros restos prehistóricos? ¿Qué va? No se puede, eso ya una vez destruido. Entonces me pone muy de mala leche porque toda esta gente que tal, y no se les persigue como se debería. Entonces dicen, si me van a encontrar, ¿y qué me van a hacer? Me van a poner multa, me van a poner hasta 3 años de cárcel, que luego ni voy, si no tengo antecedentes casi seguro me pondrán 2 y no voy a cárcel. Entonces, pues es que de verdad estamos indefensos. No, es que al final no terminan de ser más que rocas. ¿Cómo vas a llevar a la gente a la cárcel por unas rocas? ¿Cómo vas a llevar a la gente a la cárcel por unas rocas? Y luego una cosa que también quiero tratar, que fíjate, yo esto de los... por ejemplo, esa sensación que yo tengo de que el patrimonio histórico, la cultura... ¿Te das cuenta que cuando, por ejemplo, viene una crisis, es lo primero que se queda sin presupuesto? Es decir, al patrimonio le damos dinero si sobra. Si sobra, se lo damos. Un poquito. Si no sobra, que le demos morcilla al patrimonio. Es decir, ese es el valor. Eso es lo que valoramos. Y mientras valoremos así, es imposible lograr que eso... es que, tú sabes, yo me hago la idea, ¿no? Lo que decías tú ahora. De repente, material de la época de Roma aparece. Ya es difícil que se mantenga, que se conserve hasta el día de hoy. Y cuando sale, o lo roban, o lo rompen, o lo tapan. Es que, lo mires donde lo mires... Es muy complicado lo del patrimonio, y es muy complicado el hecho de poder defenderlo y poder sacarlo adelante, porque es que tiene más enemigos que los conejos. Que los conejos son los que alimentan a toda la fauna en España, pues tiene más enemigos que los conejos. Es que lo mires por donde lo mires, si no caes por una cosa, caes por otra. Y después te cogen y te dicen, bueno, para patrimonio hay presupuesto si estamos bien. Si no, el dinero desaparece. Claro. Y no solamente desaparece para patrimonio nuevo, es que desaparece también para patrimonio que ya existía, que ya estaba referido como patrimonio histórico y que se deja de cuidar y se deja de mantener porque no hay dinero. Que es otro problema también, ¿eh? Pues sí, pero esto pasa, por ejemplo, estamos tocando todo, sobre todo ayuntamiento y tal, pero pasa mucho. A mí me hace mucha gracia que pasa con la iglesia, y pasó en Córdoba, pero pasa con muchas iglesias que se caen a trozos y de repente dicen, no, esto, el patrimonio histórico. Claro, cuando cobras entrada para ciertos sitios, el dinero te lo quedas tú, pero cuando se está cayendo, que es lo que está pasando en Córdoba y en otros sitios, cuando se está cayendo a trozos o se daña tal, el dinero que lo ponga el Ministerio de Cultura o lo ponga la comunidad autónoma. Yo no lo voy a poner. Y para muy decir, bien apuntado, pues... porque eso también existe. Muy bien apuntado. Esa malicia, pero no solamente la iglesia, incluso millonarios, ricos, que tienen palacios, que tienen, bueno, pues por ejemplo, la familia Alba, o familias con mucho poder y que tienen muchas tierras y muchos edificios. Cuando esos edificios les empiezan a costar mucho dinero, piden ayuda al Estado porque dicen que son patrimonio. Yo entiendo que evidentemente eso hay que cuidarlo siempre y cuando eso se convierta en un edificio de uso público. Es decir, yo mantengo ese palacio a cambio de que de 10 de la mañana a 7 de la tarde la gente pueda visitarlo, por ejemplo. Claro. Que hay muchos palacios y edificios históricos que tienen esa función, ¿no? Es decir, son edificios que pertenecen a una familia, pero que tienen un uso público porque, bueno, pues el gobierno ha tenido que dar un dinero para su mantenimiento. Porque evidentemente cuidar un edificio de ese tipo es muchísimo dinero. Joder, es muchísimo dinero para una casa normal,
Pues imagínate para un edificio así. Pero eso también existe, la picaresca de quien, pues como la iglesia, ¿no? O sea, yo me llevo el dinero de las entradas, pero luego tú manténme esto que se está cayendo. Claro, que es patrimonio y antes no era. ¿Qué pasa? Que Claro. antes era un ovni o que era eso. Es que de verdad. Hay de todo, Sergio, hay de todo. Fíjate, hay incluso que hemos pasado muchas clases de patrimonio, hay incluso patrimonio que no te pertenece, pero que alguien te lo da. Por ejemplo, por poner un ejemplo que además ahora está muy en boga, el templo de Devot, no sé si es Devot o Devot, no sé cómo se... Devot. El templo de Devot, que es de la época tolemaica, que es de Nubia, en Egipto. Vale, eso fue donado a España en el 68 por la UNESCO. ¿Vale? Y claro, pues lo han puesto, cogieron, como has dicho tú, que se hacía con las iglesias y los llevaban a Estados Unidos, pues también, eso los franceses saben mucho, se cogió esto de Egipto y se trajo para acá. Y según he podido saber, está reinstalado en Madrid, en el Parque del Oeste. Doy fe, sí. Vale. Y está declarado como bien de interés cultural en 2008. Ahora también te digo una cosa, ¿eh? Ahora te digo. Ha tenido que pasar del 68 al 2008 para que me lo pongan bien de interés cultural. Claro, ¿cuál es el problema? Está al aire libre. Vamos, es que solo del templo de Devot me podría hacer 5 podcasts Claro. o más, porque es que es todo un despropósito. ¿Cómo lo trajeron? ¿Cómo tal? O sea, de verdad, es que, ¿qué pasa? Y cuando hubo lo de... que por cierto, ahora tocaremos un pelín, si me permite, Sí, claro. catástrofes naturales y otras tal, tipo Dana y tal, y el patrimonio, que eso también tiene tela. Pero cuando pasó eso, que claro, y se trajeron los de Egipto, que, hombre, nos podían haber agradecido de otra forma, que está muy bien, pero tú imagínate que cada vez vienen aquí y nos ayudan, nosotros tenemos que dar una iglesia, una Exactamente. escultura o algo, Exactamente. nos queremos decir. Pues poner eso en la zona que lo pusieron, encima, en pleno centro prácticamente. Claro, últimamente ha habido mucha gente que lo ha dicho, que habría que acristalarlo, a ponerlo en condiciones. Incluso hay gente pero que dice de moverlo a otro sitio, de moverlo a un sitio, a un museo, a otras instalaciones donde se pueda cuidar tal. Claro, enseguida el Ayuntamiento de Madrid y otra gente se te tira encima, porque claro, con lo bonito que quedan las fotos en Instagram y en Tinder y en otros sitios con el templo de Devot, que anda que no han ligado gente con una foto del templo de Devot de fondo. Iñaki, ¿cómo vas a quitar eso de ahí? Con la puesta de... Es que en Madrid es súper típico, la puesta de sol o el amanecer o el atardecer y está ahí el templo de Devot. Qué bonito y tal. ¿Que se nos está cayendo a trozos? Pues no pasa nada, hombre, eso... Pero ¿qué más da? ¿Cómo vas a comparar eso con 60 me gustas de Instagram? No fastidies. Claro, entonces una falta de conservación de todo que se te pone los pelos de punta. Entonces, en ese caso es que, madre mía, entonces yo creo que habría o ponerlo bajo cubierto o hacer algo, pero lo que no puede ser es continuar así. Y encima, es que tú sabes todos los días toda la gente que va ahí, que va a visitarlo y demás y todo ello, y la gente pisa, eso son cosas que tienen más de 2000 y pico años y la gente pisa ese suelo, las piedras, desgaste. Entonces, por ejemplo, otra cosa es que el templo de Devot tenía, tú no sé si has estado, pero tiene una pequeña piscina con agua, que se dieron cuenta que al tener esa piscina de agua, que la llenaban siempre de agua, las piedras cogían el agua, claro. No es el mismo el calor y los materiales, la resistencia en Egipto, estamos hablando en el desierto, las temperaturas, todo el ecosistema, a Madrid, imagínate en invierno, la humedad y todo, o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, que se esté extrañando a la gente ahora prácticamente en 2025, que eso se esté dentro de unos años, de repente lo van a cerrar o se va a romper un trozo y luego diremos, ay, ¿cómo ha pasado esto? Es que de verdad, pero mientras, pues bueno, han hecho caja los que estaban ahí cerca. Sí, dirán que qué pena, ha sido un error. Qué pena, ha sido un error. Es que de verdad, a mí esto ya, que es una vertiente diferente del patrimonio, que es un patrimonio que no es tuyo, pero te lo dan como agradecimiento, joder, no cuidarlo más, no, es que es de verdad. Y una cosa, si lo vamos a mover no nos van a dejar,
Vale, pero entonces cuídalo. Entonces cuídalo. Lo que no me vale es que me digan, no, de aquí no se puede mover. Vale, no lo movemos. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a gastar dinero en cuidarlo? Claro, es que a mí me parece tener un templo egipcio. Eso está en el Louvre y ya, vamos, le habían hecho una oda directamente. Creo que no somos conscientes de la riqueza que tenemos y de lo importante que es esa riqueza. Y ahora cuéntame lo que me has dicho antes que querías compartir, que seguro que voy a flipar. Pues este año ha pasado, y pasa, por ejemplo, los incendios, pasó el año pasado con la Dana. Claro, cuando hay desastres naturales o de otro tipo, incendios, terremotos, inundaciones, claro, ¿tú has visto alguna vez titulares, o si lo has visto muy breve, sobre el patrimonio histórico que se ha destruido? No. Yacimientos No. y tal, porque en la Dana, que yo el año pasado hice mi podcast un especial, se destruyeron un montón de yacimientos, museos, todo lo que tal, pero claro, no se nos para y tal, y mucha gente dice, ay, se ha destruido tanto ganado que ya no tal, el campo, no sé qué, pero esto es lo último de lo último Siempre. de lo último, si tal, y si dices algo en redes sociales a alguien, se le ocurre y se le va la pinza, te dicen, pero ¿cómo puedes estar pensando en eso? En las ruinas y tal, con todo lo que ha perdido la gente, y tal, y dices, pero madre mía, o sea, yo recuerdo que en el incendio que hubo hace unos años en el castro de Ulaca, que esto sí es uno de los casos gordos que yo creo que en los últimos años, me decías, casos gordos, pues este es el yacimiento celta más grande de Europa. Pues hace unos años hubo un incendio ahí en toda esa zona de la Sierra de Ávila, pues empezó, y claro, ¿qué protegieron? La zona de los campos, la zona de ganado, mucha de esa zona, agricultura y tal, pero toda la zona donde estaba el yacimiento de Ulaca, donde hay, entre otras cosas, altares de sacrificio y tal, que ya te digo yo que lo podían usar para, ya que están ahí esos, para un político y tal, se me ocurre para usarlo, ya que están las cosas hay que usarlas, Ahí queda, ¿no? hombre, claro, por supuesto. Ahí queda. Pues está todo eso en piedras, restos que están por excavar y demás y todo eso. Porque, ¿tú qué crees que protegieron? Los campos, los cultivos y tal, que se podía proteger las dos cosas perfectamente, que tenemos medios de incendios y tal, cada vez menos, porque se lo están cargando también los claro, bomberos, todo. lo mantener el campo todo el año y todo, pero tenemos medios para poder hacer varios frentes. Pues, ¿qué crees? Pues se fueron todos, donde estaba la agricultura, la ganadería y tal, y dijeron, bueno, vamos a dejar aquí que solo están los restos arqueológicos, que pase el incendio, nos da tiempo a esta zona ir poniendo más medios aéreos y demás, y venga. ¿Y qué pasó? Que arrasó prácticamente, hubo suerte, pero hubo una zona que no la arrasó del todo porque por suerte, no sé ni por qué, pero casi todo el yacimiento arqueológico, uno de los grandes, el más grande de Europa de Celta, pues ahí está quemado absolutamente, pero por pasividad, ¿eh? Pero cuando pasan estas catástrofes, ¿tú te crees que hacen? Tienen un protocolo, no hay protocolos de emergencia para proteger estos sitios prácticamente. No, porque no importa. Claro. No importa, es que no. La médula de León, te pongo otro Sí, ejemplo, la médula de León, fíjate. de época romana, ahí se han quemado, ¿tú sabes lo que se ha quemado ahí? Que han salido en medio de comunicación. No, el parque importante, a mí esto me hace mucha gracia. El parque importante, el grande, el donde va todo el mundo, ese no se ha quemado. No, vale. Vale, pues ya está. O sea, donde te sacas la foto. Ese Claro. está bien. Pues El bonito. Pues ya está. ¿Para qué quieres Pero más? los otros, Ah, si son rocas. pues eso, con cada desastre de esto, pues no hay unos protocolos, unas medidas a seguir para tanto tenerlo protegido y demás, o para que cuando pase, conservarlo y demás. Es que todo tipo de catástrofes, y esto, dice, madre mía, o sea, es que de verdad, como no tienes unos cuidados y tal que debería haber, es que a lo mejor soy yo loco, pero yo lo veo básico. Hay un incendio y hay que proteger todo, pues el patrimonio histórico también hay que protegerlo, ¿no? Pero muchas veces lo dejan como de escudo, en plan, que pase por ahí y venga, las piedras de tal van a hacer de dique, que es lo que ha pasado muchas veces, que esas piedras que cuesta que quemen muchas veces, pues sí, ha pasado, que ha hecho que el incendio tarde más, pero cuando ha pasado, pues ha arrasado absolutamente todo. Entonces, eso es muchas veces lo que pasa. Pues yo
te digo una cosa. Yo entiendo que esto que estás diciendo tú ahora y que yo suscribo, según quién nos lo va a poder criticar porque va a decir, ahora va a resultar que las piedras celtas van a ser más valiosas que el ganado que está en el monte, o las personas que tienen su trigal y se quedan sin comida, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, demagogia se puede hacer de lo que quieras. Tú coges el chiste del burro, San José y María y con eso lo tienes resumido todo. Los políticos no paran de usar ese chiste todo el rato. Pero realmente creo que deberíamos de valorar mucho más nuestro patrimonio, porque en realidad es nuestro pasado. Y si tú no dignificas tu pasado, si tú no valoras de dónde vienes, difícilmente te puedes valorar quién eres, porque quién eres es de dónde vienes. ¿Que no puedes convertirlo en dinero? ¿Que no es Coca-Cola? Pues no, es otra cosa. Es parte de lo que tú eres, parte de lo que tendrías que enseñar a los que vienen detrás tuyo a valorar, y a que se den cuenta también que de eso que está ahí hemos venido todos. Y cogemos y lo dilapidamos. Porque en el mejor de los casos lo rescatamos, lo colocamos y cuando digamos la siguiente crisis que venga, lo dejamos otra vez de lado porque total, ¿para qué? Porque necesito dinero para la campaña. Y entonces eso que se quede ahí muerto de risa. Que luego acaban las piezas en el baño de un bar o en el garaje del tío Paco, en el donde se abre la puerta, la meten y está todo lleno de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es triste, es muy triste. Y faltarían muchas personas como tú que sigan denunciando caso a caso, hagan luego caso a los demás o no. Es importantísimo que exista gente que denuncie eso que está pasando. Porque al final, si no nos enteramos, no lo sabemos. Por lo menos tener la posibilidad de poder enterarnos. Y en eso, el laberinto del Minotauro Eureka es muy importante. Porque de verdad que yo, fíjate que yo, conozco el patrimonio histórico, siempre me ha gustado y siempre he pensado que es nuestro pasado y que es importante protegerlo. Pero desde que te escucho a ti, desde que escucho el laberinto del Minotauro Eureka, tengo otra noción. Lo veo desde otra manera, ¿entiendes? Yo creo que es muy importante que sigáis ahí, pico pala, y que sigamos pico pala, para intentar que eso no se quede en nada. Pues eso que dices, que nadie se entera en ningún medio y tal, es que esto cuando pasa, es que en la 1 o en ningún medio, ¿tú crees que lo dicen? En la 1 medio público y tal. El otro día dieron un despliegue de que se inauguró el Museo de Egipto hace poco, de qué bonito todo esto, tal, el museo más grande del mundo y tal. Y yo diciendo, estos minutos no lo podéis gastar en todo lo que tenemos aquí, tanto lo que está bien conservado como lo que se está cayendo en trozos. Y yo que veo, por ejemplo, el telediario de la 1, cuando sale esto que se ha descubierto en Pompeya y tal, y de España no sale prácticamente nada, pero en la 1, en otros medios públicos, que son públicos porque son de todos, o privados. Y yo muchas de estas noticias que me entero, pues me entero en medios regionales, en medios chiquititos, casi en blogs de arqueología, de otras cosas, y te enteras muy poquito, no hay casi difusión de estas cosas. Y cuando las difundes, pues a mí me ha pasado una vez en el podcast, que algunos estaban más insultados, es que estos son piedras, esto tal, no sé cuántos, es que tampoco por esto nos vamos a movilizar, ¿sabes? Ese es el gran peligro, ¿eh? Ese es el gran peligro, que a día de hoy no puedes decir estas cosas, no puedes defenderlas, porque enseguida te dicen, anda que no hay hambre en el mundo, anda que no sé. Y dices, pero ¿qué tendrá que ver el culo con las témporas? O sea, por Dios. Y lo que tú dices, me estás agotando 7 minutos de telediario en prime time
para decirme lo bonito que ha quedado el Museo de Egipto, mientras tienes un templo de Egipto que se está cayendo a trozos. Coño, dedícale los 7 minutos allí, porque esto ya está protegido, esto ya está preparado. Eso es lo que se está cayendo. Pero así nos va, así nos va. Así nos va, efectivamente. Sí, al final, también, cómo tratamos el patrimonio no es más que un síntoma de lo que... de cómo estamos, ¿eh? Sí, de cómo somos. Y esto que decías antes de los agricultores peleándose y tal, me recordaba, yo digo, este es el cuadro de Goya, de la España garrotazo. De ahí peleándose, a ver quién ganaba y tal, porque, vamos. Yo no les veo tan bien, ¿eh? Estaban un poco más destruidos ellos, pero sí, igual, parecidísimo. La España garrotazos, y que por el patrimonio también, pues nos poníamos a unir también por algo. Siempre que nos peleamos por cosas y por tal, pues ni por eso, ¿eh? Hay a veces mociones y que se vote por dotar al patrimonio histórico de medios y tal, y en plenos de ayuntamiento, comunidades autónomas, pues te puedes creer que se vota en contra. Sí. Que se vota en contra de hacer ciertas medidas, ciertas cosas y ciertas tal. No, es que esto lo vamos a hacer a esto otro tal, no sé cuánto. Madre mía. De las ¿sabes? votaciones que suceden en ayuntamientos, se podrían hacer muchos podcasts. Muchos podcasts. Porque, fíjate, te voy a contar una curiosidad. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? En un pueblito muy cerca de donde vivo yo, para que veas, había una fuente, pues que se le había roto la tubería o alguna historia y no venía agua. No venía agua de un riachuelo, no venía agua. Se juntan en el ayuntamiento todos los partidos. El PSOE vota a favor, además que voy a decir el nombre del partido, para que se vea, porque es curioso. El PSOE vota a favor de que se arregle la fuente. El PNV vota a favor de que se arregle la fuente. Escucha, ¿eh? Bildu, que es el que mandaba en el pueblo, vota en contra. ¿Por qué? Porque el que se arregle esa fuente es digamos, una solicitud histórica del PNV. Y el PP vota con Bildu porque se había enfadado con el del PSOE. Y como el PSOE había votado que sí, Bildu vota que no. O Bildu no, el PP. Y entonces, cuando tú coges el informe, te pone PSOE a favor, PNV a favor, Bildu en contra, PP en contra. Y dices, el mundo al revés, tío. Pues eso, en los ayuntamientos, las votaciones de cualquier, sea del tipo que sea, en los ayuntamientos es para hacer 20 podcasts. Ya me gustaría ver a mí, en muchos de estos casos que hemos hablado, qué votaciones habría habido en el ayuntamiento de Córdoba, de 100.000 sitios, de todos estos lugares que hemos estado hablando. Imagínate quién habrá votado qué se habrá hecho, si eso que se iba a hacer no se ha hecho y se ha quedado en nada, porque todas esas cosas quedan difuminadas en cada ayuntamiento, pero si supiéramos todo, alucinaríamos. Nos daría algo. Yo quiero, para terminar, Sergio, que nos cuentes lo que quieras decir de este tema, qué es lo que quieres, qué les dirías a la gente que está escuchando Restañando el Alma, y sobre todo me gustaría que dieras tu opinión de cómo empezar a darle la vuelta a todo esto. Pues como muchas cosas, creo que debe hacerse desde prácticamente la niñez, la educación. Y, por ejemplo, yo muchas de las cosas y mi pasión es porque desde pequeñito, desde el cole, me llevaron a museos, me llevaron a yacimientos, me llevaron a cosas. Entonces, muchas veces hoy en día no se lleva a todos los sitios que se debería y no están... Muchas veces sí, pero claro, el problema es que no se llevan porque están destruidos. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Hay muchas localidades donde... es que aquí cerca no hay. No, aquí había. Lo que pasa es que se lo han cargado. Pero
desde ese pequeñito meterles esa pasión no por la historia tanto, sino por ello, y ver que eso, que hay un yacimiento, que hay una iglesia y que puede hacerse un centro de interpretación, puede visitar la gente y tal. Es que yo he visitado algunos centros de interpretación y tal, que al lado tiene un restaurante, tiene la gasolinera. ¿Tú sabes la actividad económica que eso puede mover? O sea, el motor que te puede mover un tal, en Atapuerca, por ejemplo, o en otros sitios, lo que te puede mover algunos yacimientos. Claro, yo he estado en muchos sitios de España y hay yacimientos que tienes que ir en proceso, o sea, ni hay pueblo, ni hay nada. Claro, ponen el yacimiento, ponen un centro de interpretación, un museo, y al lado que ponen un bar, un restaurante. En España pones algo y al lado tienes que poner un bar. Es que eso es de primero de carrera, o sea, si quieres que eso funcione, tiene que haber un bar. Claro, si no, olvídate. O sea, tiene que poner un bar al lado. Si no, pues. Entonces se va moviendo la gente, y muchas veces porque en muchos pueblos lo defienden, pero no porque de repente ese pueblo se haya vuelto que le ame la historia y tal, porque sabe lo que le conviene. En muchos sitios históricos, pues lo defienden. Por ejemplo, que esto está pasando ahora también en las Navas del Marqués, que está el palacio, que a lo mejor te suena, que fue de Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán fue el mejor navegante, el mejor almirante de Felipe II, que también el pobre como acabó, pero Felipe II, todos los que eran buenos acababan mal. Él en su línea. ¿Y sabes qué es lo peor? Que seguimos en la misma línea. Sí, en España si destacas a tomar por saco. A tomar por saco. Pues tiene un pedazo palacio, y al lado también tiene una iglesia con restos de esa época, de lo que venía de las colonias y demás. Pues tiene un palacio, pero ¿qué pasa con ese palacio? Que ese palacio es de la Armada, porque se pasó de la familia de Álvaro Bazán a luego la Armada. Y la Armada, yo estaba últimamente, pero claro, la Armada no le da el mantenimiento, hace visitas y tal, pero hay una parte que se está cayendo, una parte que tal. Entonces, si eso pasa en un edificio protegido por el Ministerio de Defensa, ¿qué pasará en otros? Y es claro ejemplo y claro, en ese pueblo tú ves alrededor del palacio y tal, hay un puesto de berenjenas, porque esto es en la zona de Ciudad Real. Hay un restaurante, hay una tienda de souvenirs. ¿Tú sabes todo lo que montan alrededor de todo eso? Entonces, claro. Eso es lo que digo yo, que no es que eso no conviene la pena y tal. Que, a ver, no hay que hacerlo las cosas en la vida no hay que hacerlo por dinero, porque cuando te mueves solo por dinero, mal. Pero es que hay cosas que si no vendes que pueda traer dinero, como he dicho al principio del podcast, pues va a decir, es que esto a mí de los cartagineses, de los bizantinos, hay mucho por descubrir de los bizantinos, que los bizantinos, hay gente que, por cierto, esto lo voy a contar como anécdota, pero a mí me pasó en el Museo Arqueológico Nacional, y digo, oye, ¿dónde está la parte de los bizantinos y tal? Y me dice, no, es que los bizantinos no estuvieron en España. Digo, pues creo que el examen que has hecho para estar aquí, alguna pregunta suspendida, porque, madre mía, los bizantinos estuvieron aquí en la época de los visigodos y tal, y hay cosas por excavar, un montón de tal, y todo el patrimonio hemos hablado del que está destruido, del que hay que conservar, de tal, pero todo por el que queda por descubrir. Es que eso es otra cosa. Todo lo que no se invierte o lo que no tal, o todo lo que estaba ahí y tal. Por ejemplo, tú conoces Medina Zahara, ¿no? Es una de las ciudades, era la ciudad del Califato de Córdoba, una de las más grandes que hay de esa época musulmana, a las afueras de Córdoba. Pues resulta que Almanzor, un señor muy majete que iba por toda Castilla, por los condados catalanes, por todos los sitios, por iba donde quería, ahí liándola. por donde quería. Pero me hace mucha gracia porque parece que los de Castilla y los de Navarra y tal, cuando venían al Andalus, iban con flores y con tuppers y tal para dar a la gente de comer y tal. Sí. Pues resulta que Almanzor, cuando ya estaba el Califato de Córdoba un poquito hacia abajo, él hizo una ciudad propia, suya, a las afueras y tal, en otra parte que no se ha localizado, aunque se cree, es que esto se cree, que casualmente hay unas parcelas de chalés, se hizo unas urbanizaciones donde se cree que está ahí. Yo el miedo que tengo
que eso no se va a descubrir nunca, que ahí estaba, porque eso, claro, muchas veces lo que hacen la mayoría de empresas constructoras y los propios ayuntamientos es decir, bueno, es que nos corre la prisa la obra, y ¿qué pasa? Que una vez, y también el delito, esto es importante, si tú escondes un cuerpo y no te pillan que tú has matado a alguien, si hay indicios de que tú lo has matado, aunque tú escondas el cuerpo, no te puedes ir a la cárcel. Pero si tú destruyes un yacimiento arqueológico o unos restos y dices, es que aquí había unos restos, dices, pues aquí no hay nada, demuéstramelo. Y claro, tú ya lo has destruido, has hecho cemento, ¿cómo demuestras que ahí había un yacimiento hace años? Entonces, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ese es el peligro que hay y que, claro... Ojo, que también hoy en día los medios y tal, que tienen la gente de las obras y las construcciones, tienen miedo a los arqueólogos, que los arqueólogos no son el coco, no son el hombre del saco que viene y te come, o sea, ellos hacen una labor y normalmente las obras hoy en día... Hay obras que se pueden seguir para adelante, una parte se queda para el yacimiento muchas veces lo que se hace, porque no todos los yacimientos se conservan y todo el patrimonio histórico, entonces se saca lo que se puede aprovechar y tal, porque tú imagínate también si se conservara todo, entonces lo que se hace muchas veces es conservar una parte, pero hay que dejar ese primer estudio de los arqueólogos. Si ya les tenemos miedo de que no hagan eso y no le dejamos trabajar, pues claro, ¿qué se va a conservar? Entonces, los arqueólogos no son seres siniestros que nos chupan la sangre. Entonces, muchas veces los constructores, los propios ayuntamientos y otra gente les tienen ese miedo, y a los historiadores, entonces no quieren un poquito juntarse, porque ahora muchas veces por ley en muchos sitios cuando se hace una obra tienes que mandar a un arqueólogo, entonces muchas veces tienes ese miedo de que aparezca algo, te paren la obra y pasa. Pero hoy en día los tiempos de que te paran la obra, lo que te digo, se ve una solución para qué se puede hacer con esos restos, si se puede hacer para mantenerlos y seguir la obra que se podía hacer o tal, pero es muy raro que te paren la obra completamente por unos restos arqueológicos. A ver, que descubres unos restos súper grandes de un palacio, de un yacimiento tipo Atapuerca o tipo Santiponce en Sevilla o otros, pues puede ser, pero si es una cosa normalita, y lo que he dicho antes, debería pasar como hay muchos sitios, que esos restos los tienes en el sótano o en la zona que tal, conservado, y el que lo quiera ver y tal. Y en muchos sitios, en España no es obligatorio, pero en muchos sitios es obligatorio que si tú en tu casa tienes un yacimiento, conservarlo, y si alguien quiere ir a verlo, lo tienes que enseñar, porque eso es patrimonio público y tú tienes el deber de conservarlo. Y como un día se te vaya la mano, te enfades y te pongas a palazos y lo destruyas para ponerte una piscina ahí, ojo, pero las leyes también son muy laxas, lo haces y tampoco te van a hacer algo. Entonces, tengamos esa conciencia de cuidar todo esto, de esos pequeños gestos de... No, si tenemos un conocido de... Mira, es que tiene un... Yo he conocido varios que tenían... Tengo una hacha prehistórica en el garaje, míralo. Pues decirles, mira, coge la hacha prehistórica y llévalo a un museo, tal. Y más que nada, di dónde lo has encontrado. Porque si dices dónde lo has encontrado, ahí a saber lo que encuentran. A saber, tantos puntos que se están perdiendo. Coges, lo encuentras, lo entierras como estaban y a saber en todos esos puntos que hay un yacimiento, o si hay un castillo, o si hay tantas cosas. Y claro, aquí en España lo bueno que han pasado tantas civilizaciones y tal, y el patrimonio histórico es en toda España, o sea, pasando por toda la península ibérica. En las Islas Baleares también tenemos mucho de época de los cartagineses, de los anteriores, de época musulmán también hay muchísimos restos, y en Canarias también, en Canarias lo que pasa que ha pasado, y que yo lo conozco bien también, pues ha pasado que se pasaba un poquito de restos arqueológicos, pero en los últimos años se está descubriendo restos romanos, o sea, que se pensaba que los romanos por ahí no habían pasado y se están descubriendo en los últimos años. Lo que pasa que muchas veces en Canarias el tema es que había mucho tema de agricultura, tema de también, porque esto pasa mucho y lo sé por familiares y demás, que se construyen casas a veces sin mucha documentación, entonces no hay escrituras, entonces tú construyes donde puedes y sin papeles ninguno, y claro, ahí cómo van a saber si hay un resto. Ahí no mandas arqueólogo ni mandas nada, porque si es una obra sin licencia, ¿qué vas a mandar, Iñaki? Entonces van Manolo y Benito, echan el cemento como puede y ya está. Madre mía. Entonces tengamos esa conciencia de cuidarlo en todo e intentemos en nuestra medida, que siempre en nuestra medida podemos hacer algo. No empecemos a decir, es que es total, no sé cuánto, pues son ruinas y no vale para nada.
Pues los políticos tampoco y otras personas de todos estos que les damos a los políticos, pero de todos estos, anda que no hay periodistas que no valen para nada o de tantas profesiones. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos al cubo de basura? Deberíamos. También Deberíamos, pero no es posible. Pero no es posible, entonces tengamos esa conciencia y ese cuidado de nuestro patrimonio histórico. Pues muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que todos los que escucháis Restañando el Alma ahora mismo os habéis dado cuenta de por qué Sergio está aquí y la verdad es que yo es una persona a la que admiro mucho porque hace un podcast de 10 y porque es un verdadero crack. Es un libro que empiezas a tirar de la página y vas sacando conocimiento y la verdad es un placer contar contigo en Restañando el Alma. Yo, fíjate, cuando estabas hablando, se me estaba ocurriendo que hay un patrimonio que no hemos tocado y que también está ahí. Aquí es donde nos van a dar hasta en el carnet de identidad, pero yo voy para allá. El lobo es un patrimonio español. El oso es patrimonio nuestro. Las águilas son patrimonio nuestro. Las perdices, los halcones, los zorros, las gardullas, los linces, las hayas, los abetos, los robles, esos campos que este año se han quemado más de lo normal y además se han quemado en su mayoría por razones que no tenían que haberse quemado. Eso también es nuestro patrimonio y tampoco lo cuidamos. Y eso también mueve mucho dinero y viene mucha gente a disfrutarlo. Y deberíamos de cuidarlo muchísimo más. Y la pena es que ese patrimonio, el histórico, etcétera, lo cuidamos todo de la misma manera. Así que cambiemos el chip, dejemos de pensar que los arqueólogos son el enemigo, dejemos de pensar que el lobo es una peste que nos ha tocado vivir. Démosle la vuelta a todo eso que ya es parte de nosotros, porque ese oso que también molesta es parte de nosotros. Nosotros somos quienes somos también, porque hemos estado en contacto con eso. Y valoremos un poco lo que somos, de verdad. Somos un gran país, tenemos tal cantidad de patrimonio, ya les gustaría, si los americanos tuvieran la 10ª parte de lo que tenemos nosotros, les da un parraque. Tenemos un patrimonio extraordinario, diferente, rico, pero muchas veces lo tratamos, fíjate, como si fuera un decorado. Es usar y tirar. Y cuando algo no se usa bien, cuando no lo cuidas, cuando no lo visibilizas, cuando no lo valoras, lo pierdes. Sea literal o incluso simbólicamente, lo pierdes. Entonces, yo creo que tenemos que motivar a la gente a que eso que se llama patrimonio y que parece que es perteneciente a unos señores de negro muy altos y que vienen a dar el coñazo, tenemos que darnos cuenta que eso es tan nuestro como el Real Madrid, el Barcelona, no sé, cualquier cantante, cualquier actor. Eso es verdaderamente nuestro, eso es parte de nosotros. Y al final me doy cuenta que lo que pasa con el templo de Denot es casi, digamos, casi como un ejemplo de lo que estamos viviendo. Fue donado, está visible y sin embargo está expuesto al deterioro. Así exactamente veo yo a nuestro patrimonio, expuesto al deterioro. Pues eso, está, y lo que decías tú, el patrimonio natural, es que eso nos daría, vamos, para
toda la fauna, claro, la gente dice la fauna, pero la flora también, Claro. todos esos bosques, todos esos parques. Claro, todos queremos ir a sitios como por ejemplo en Zaragoza, el Monasterio del Piedra, que es un sitio natural con sus cascadas, con sus árboles, con todo, al Parque Doña Ana, que eso también daría para un podcast de terror casi, Sí, porque madre mía, sí. lo que están haciendo en los últimos Sí, años. sí, madre mía, cómo está todo. O sitios como que conozco yo bastante bien, La Manga, el Mar Menor, que ahí se la han cargado y demás, que eso era un paraíso y tal, de especies marítimas y todo tipo de peces, caballitos de mar, todo lo que había ahí. Y luego nos vamos al polo en un crucero para ver si vemos focas, ¿sabes? Claro, luego nos vemos y lo de aquí, pues no hay tanto que tal, y yo creo el patrimonio natural, fíjate, y el histórico van de la mano, porque muchas veces, y como he dicho, por ejemplo, como pasa con las Navas de Tolosa, hay muchos yacimientos y muchas cosas que están en entornos naturales, porque había algo histórico y de repente pues crece la naturaleza, o era en un sitio estratégico que era un bosque, una playa y tal, y demás, y muchas veces van de la mano. Cuidar el patrimonio histórico hace que cuidemos el natural, y muchas veces si nos cargamos uno, nos cargamos el otro, muchas veces, y las especies y todo. Entonces es un equilibrio que hay que mantener, y esperemos que, aunque yo lo veo muy negro, pero bueno. A mí me gustaría verlo más blanco, pero lo veo igual de negro que tú. Esa es la pena. Pero seguiremos peleando y seguiremos denunciando y seguiremos diciendo las cosas como son, cuando hay que decirlo bien, bien, y cuando hay que decirlo mal, mal, para que cada vez seamos más los que conscientemente defendamos e intentemos valorar de verdad toda esa riqueza que tenemos en este santo país. Sergio, muchísimas gracias por venir a Restañando el Alma. Desde aquí, ya lo he hecho más veces, pero vuelvo a recomendar a todos que os deis una vuelta por el laberinto del Minotauro Ubeca. Tenéis episodios para aburriros, porque Sergio hace un episodio al día y ningún episodio es gratuito, cosa que es muy difícil y muy complicado. Muchísimas gracias por venir aquí, gracias por compartir todo lo que sabes y todo lo que tu experiencia te ha enseñado con nosotros. Y espero que vuelvas pronto y que, no sé si esto en el futuro va a ir a mejor, yo espero que sí, pero por lo menos lo que sí que espero es que dentro de un tiempo volvamos a hablar de patrimonio y a ver si es verdad que podemos decir que se ha mejorado un poquito. Ojalá. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por invitarme, que es como si estuviera en mi casa, y que es un podcast que tú sabes que también me encanta, me lo paso pipa. Y nada, muchas gracias, y como se suele decir, muchas más. Y tú también estás invitado al laberinto. Hombre, no lo dudes, que ya me pasaré. Me paso todos los días, que lo sepas. Un abrazo fuerte. Venga, a ti otro. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Espero que pronto volvamos a encontrarnos. Sé que el episodio de hoy ha sido muy especial, que, hombre, no te voy a decir que queda un poquito de pena, pero sí que es verdad que queda una cosita de decir, joder, no valoramos lo que tenemos, pero gracias a gente como Sergio y como el laberinto del Minotauro VK, iremos aprendiendo más de patrimonio y estoy seguro y convencido que vamos a empezar a valorarlo como toca. Un abrazo y hasta pronto.